Hermanos, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo los últimos miércoles. Son los últimos versículos que hablan con respecto a estas personas llamados falsos maestros, y es llamativo la cantidad de versículos que dedican la palabra de Dios para definir a estas personas que tanto daño hacen. Uno puede pensar, ¿por qué en la Biblia hay tantos versículos dedicados a estos falsos maestros? Precisamente para advertirnos a nosotros y advertirnos a los creyentes de todas las etapas de la historia, que tengan cuidado. O sea, nadie puede decir, yo fui engañado y no sabía cómo actuaban, porque en la palabra está bien claro, bien explícito cómo actúan estos personajes. Tanto Pedro como Juan, como Pablo, como Judas, advierten a los cristianos sobre el actuar de estos personajes. Vamos a leer allí en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo, desde el último que se leyó el otro día, desde el 15. Sigue diciendo, 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y haciendo un resumen de lo que ya se vio con respecto a estos personajes, hay una lista de varios adjetivos calificativos negativos que definen a estos falsos maestros. Dice que son falsos, disolutos, avaros, injustos, irracionales, hedonistas, adúlteros, hipócritas, concupiscentes, inmundos, atrevidos, contumaces, o sea, rebeldes y porfiados en hacer el mal, es la palabra contumaz, que se empecina en hacer el mal, codiciosos y extraviados. Y habíamos leído allí, el miércoles pasado, en Judas, una página más adelante, en el versículo 11, allí en Judas 11 hay un ay de ellos. Dice allí Judas 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, Caín es el que mató a su hermano, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, ese Balaam que no pudo maldecir al pueblo de Israel, y allí la bestia, la asna, lo fue acorralando, y perecieron en la contradicción de Coré, la rebelión que hizo Coré con 250 príncipes allí contra la autoridad de Moisés, y la tierra se abrió y los tragó a todos. Y dice en el versículo 17 que leímos recién, el segundo de Pedro, estos son fuentes sin agua. Aquí la palabra fuentes es igual que cisternas. Nos acordamos allí de Jeremías
2:13, cuando dice, dos males ha hecho mi pueblo. En primer lugar, dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y en segundo lugar, ¿por qué? Dice, cavaron para sí fuentes, cisternas rotas que no pueden contener el agua. Fíjese esta palabra. En primer lugar, dice, me dejaron a mí. Eso está en Jeremías 2:13. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron, dice, para sí, o sea, para sí mismo, para su egoísmo, para sus ambiciones, para su codicia, para sí mismo, cisternas rotas, que es una fuente sin agua. Y ahí aparece la sequedad. Si no hay agua, hay sequedad. Y luego dice, nubes empujadas por la tormenta. Allí Pedro está diciendo que son como unas nubes arrastradas por los vientos, y Judas también. Fíjense que en Judas también hace la misma comparación en Judas 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan. Asimismo, dice, nubes sin agua. Nubes sin agua. Y agrega algo más. O sea, Pedro dice, arrastrados por la tormenta, y aquí en Judas dice, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Eh, o sea, no tienen el ancla firme de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos vientos? Modas del mundo, fábulas artificiosas, sueños personales, visiones mentirosas de la mente, herejías destructoras. Y fíjense que acá Judas luego hace tres comparaciones, con un árbol otoñal, con una onda del mar y con una estrella fugaz, una estrella errante. Sigue diciendo allí Judas en el versículo 12. Dice, árboles otoñales sin fruto, sin hojas, seco. ¿Y qué diferencia que hay entre esta comparación de los falsos maestros con un árbol otoñal sin fruto, sin hojas, con el Salmo 1, cuando habla de la persona que está justificada por Dios, el justo de Dios? Fíjense que allí te dice que será como un árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas, Salmo 1:3, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué contraste entre un árbol otoñal, un árbol seco, sin fruto, sin hojas, con el Hijo de Dios, como dice allí en el Salmo 1. Y luego sigue comparando, no solamente con un árbol seco, sino dice, bueno, dos veces muertos y desarraigados. O sea, dice, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, o sea, sin raíz. Sin raíz en la presencia de Dios, sin raíz en la palabra de Dios, sin raíz en el plan de Dios, sin raíz en la iglesia de Dios. Sin fruto, dos veces muertos, desarraigados. Luego lo sigue comparando con, dice el versículo 13 de Judas, fieras ondas del mar. Imagínense unas olas del mar que pegan contra las rocas y producen espuma. Dice que espuman su propia vergüenza. Dice allí, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. O sea que ellos mismos están fabricando, están produciendo su propia vergüenza, o están con su mente totalmente contrario a los planes del Señor. Y la tercera comparación, allí también en Judas, dice estrellas errantes. Primero dice que son árboles otoñales sin fruto, totalmente secos. Luego lo compara con ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Y luego dice estrellas errantes, como una estrella fugaz. Proviene de la más densa oscuridad. Brilla por un instante y continúa en la más densa oscuridad. ¿Por qué? Porque dice allí, para los cuales
está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y que leímos recién allí en 2 de Pedro, en el versículo 17. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fíjense qué concordancia que hay entre Pedro y Judas. Una oscuridad que no es pasajera, sino que dice, Judas dice eternamente, y aquí dice para siempre. Sigamos en el versículo 18 de 2 de Pedro. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído lo que viven en el error. Esto desde el punto de vista espiritual es tremendamente negativo, tremendamente grave, porque en otra versión dice palabras arrogantes, altisonantes, y dice que seducen. Ustedes van a ver que un falso maestro no es alguien antipático, taciturno, serio, alguien que a simple vista parece como que uno lo rechaza, sino por el contrario. Son personas simpáticas, elocuentes, verborrágicas, dicen, bueno, arrogantes, son palabras infladas, con arrogancia, altisonantes. Dice, seducen, o sea, atraen con sus engaños. Si me acompaña en Lucas 17, allí el Señor Jesús hace una grave advertencia a quien arrastra al error a uno de los hijos de Dios. Allí en Lucas, capítulo 17, versículo 1 y 2, el Señor Jesús dice, Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Hay de la persona que arrastra a un hijo de Dios al error. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino gigante, ¿no? Una piedra muy pesada, y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Fíjense la gravedad de las palabras del Señor Jesús contra estos falsos maestros que, como leímos allí en Pedro, dice que con palabras infladas, con concupiscencia, dice, y con disoluciones, arrastra a los que verdaderamente habían oído, o sea, de los que vivían en error, habían salido de ese error, y estos personajes, por estos engaños, lo arrastran nuevamente a ese error. Y dice, versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. Romanos 6:16, allí el apóstol Pablo hace esta comparación de que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de justicia. Allí dice en Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, el pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Pasamos al versículo 20. Porque dice, cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, y el conocido versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que
Allí el apóstol Pedro se está diciendo de que les prometen libertad, pero ellos mismos no pueden gozar de esa libertad. ¿Y por qué? Porque son esclavos de corrupción, esclavos de pecado, esclavos de maldad. Y aquí hace una comparación, uno puede resumirlo en mejor no conocer que conocer y no obedecer. Mejor no conocer que conocer y no obedecer. Porque dice en el versículo 20, vamos a leer hasta el 22. Dice, ciertamente, si habiendo ellos, estas personas, escapados de las contaminaciones del mundo, ¿cómo se escaparon? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, se escaparon. Pero enredándose otra vez en ellas, dice que aquí está insinuando una voluntad propia, no es que fueron enredados, que fueron engañados, ellos mismos, enredándose ellos mismos otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Como diciendo, bueno, mejor hubiera sido no conocer el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás. Dice, porque mejor que se hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y aquí cita el proverbio, pero le ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, perdón, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. En Hebreos, en el capítulo 10, también nos está haciendo una advertencia al que peca deliberadamente. Allí Hebreos 10:26, vamos a ver del 26 hasta el 31, dice, advertencia al que peca deliberadamente. Acá estamos refiriéndonos a lo que dijo Pedro recién. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Pedro allí cuando hace esta comparación del perro y de la cerda, se está refiriendo a Proverbios 26:11. Allí, en el Proverbio 26:11, está hablando de un necio que repite su locura. O sea, no es que es una persona que comete un error, se da cuenta, se arrepiente y vuelve al camino. Dice allí en Proverbios 26:11, es al proverbio que se está refiriendo Pedro, dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y el Señor Jesús también habló de perros y cerdos. Allí en Mateo 7:6, les recuerdo que tanto el perro como el cerdo eran dos animales inmundos, totalmente despreciables. Era un insulto que alguien le dijera a otro perro. Allí en Mateo 7:6 dice, no den los santos a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. El mismo Pablo dice en Filipenses, guárdense de los perros, dice, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y el Señor Jesús al final en Apocalipsis dice que los perros, juntamente con los hechiceros, con los homicidas, con los mentirosos, estarán afuera del reino de Dios. Pero aquí Pedro se refiere a quien vuelve a la vieja vida, a quien vuelve a los pecados del pasado,
a quien vuelve a estar otra vez sometido al yugo de la esclavitud del pecado. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. El que peca sin querer, el que peca voluntariamente siendo hijo de Dios, y el que practica el pecado. La pregunta es, ¿hubo transformación del cerdo en oveja? ¿Hubo transformación del perro en oveja? Si hubo transformación, el perro se transformó en oveja y el cerdo se transformó en oveja porque creyeron en el Señor, se arrepintieron y lo tomaron como Señor y Salvador de su vida. Puede ser, en algún momento de su vida, por descuido, por necedad, por pereza, por estrés, por no leer la Biblia, por no orar, por no congregarse, puede ser que esa oveja se vuelva a revolcar en el antiguo barro. Pero se da cuenta, el hijo pródigo allí en el chiquero con los cerdos, dice, ¿qué estoy haciendo? No soy más un perro, soy una oveja. Se arrepiente y vuelve al redil. Y puede ser también que el cerdo fue transformado en oveja porque se arrepintió y creyó en el Señor, por descuido, por tentación del diablo, por pereza, por lo que sea, vuelve al vómito. Y la oveja dice, pero yo no soy más perro, soy oveja, ¿qué estoy haciendo acá? Se arrepiente y vuelve al redil. Pero si no hubo transformación, si no hubo ese cambio interior, por más que se venga a la iglesia, por más que se alaba a Dios, por más que escuche la palabra, por más que aparentemente sea persona cristiana, el cerdo siempre va a volver al barro y el perro siempre va a volver al vómito. ¿Y por qué? Porque es su naturaleza, porque es su naturaleza. Si no hubo transformación, el perro siempre vuelve a su vómito y el cerdo siempre vuelve al antiguo barro. Esa es la diferencia. Cuando hay transformación y cuando no hay transformación. Por supuesto que lo ideal sería que el cerdo transformado en oveja y el perro en oveja, que nunca esa oveja vuelva ni al barro ni al vómito. Pero por ahí pasa con creyentes que vuelven a su vieja vida, recapacitan, Dios los disciplina y vuelven nuevamente al redil. Acompáñenme para terminar en 1 Juan 3:8. Así la primera carta de Juan es un texto muy claro. Allí, 1 Juan 3:8 y 9. Dice, el que practica el pecado, fíjense que no dice el que peca, que todos pecamos, todos somos pecadores, nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Ahora acá dice el que practica el pecado. Ya no es un pecado que alguien que peca sin querer, sino es la práctica continua del pecado. El que practica el pecado, dice, es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice no peca, sino no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que todas estas adjetivos calificativos negativos de los falsos maestros están escritos para advertencia nuestra para no caer en sus engaños. Y como contraste, allí en Judas 19, luego de dar todas estas apreciaciones con respecto al falso maestro, muy parecido a lo que dio Pedro, dice allí en Judas 19. Dice, bueno, estos son los que causan divisiones, perdón, sí, Judas 19 al 25. Los sensuales que no tienen al espíritu, y dice en el 20. Aquí está el contraste. Pero ustedes, amados, dejemos todo lo que hacen los falsos maestros, cómo son, las características, ya las vimos. Pero ustedes, edificándose sobre vuestra santísima fe
orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convénzanlos. A otros salven, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, fíjense cómo Judas aquí termina su carta con una arenga positiva. Está bien, están los falsos maestros, con sus características. Son falsos, son soberbios, son arrogantes, están equivocados, pero ustedes edifíquense en la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las advertencias que hay en tu palabra. Señor, en tanto versículo que encontramos aquí, el cual nos advierte, Señor, del accionar de estas personas. Señor, te rogamos por aquellos hermanos sinceros que por desconocimiento de tu palabra están siguiendo a un falso maestro, Señor, y rogamos para que tú abras los ojos de su entendimiento, Señor, y puedan estar reconociendo tu palabra como la luz verdadera, Señor, que no se engañen, Señor, y que puedan concurrir a una iglesia bíblica donde se predique, Señor, la verdad de tu palabra. Padre, protégenos y ayúdanos a no caer en ningún engaño. ¿Sí? Sabemos que la seducción del enemigo, la seducción del diablo, Señor, es algo agradable, algo codiciable, Señor, pero que estemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y siempre, Señor, comparando cada palabra que escuchamos, comparándola con la palabra viva que es, Señor, tu palabra. Te damos gracias porque tú nos ayudas, Señor, en nuestra debilidad, nos fortaleces, nos consuelas, nos das la sabiduría, Señor, que es el Espíritu Santo, para discernir cuál es tu palabra y cuál es palabra engañosa. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Amén.